Sean bienvenidos a tu podcast Turismo Inmobiliario. Y no se puede hablar de inversión ni de emprendimiento sin antes de hablar de marketing. Por eso tenemos nuestra invitada, Geraldine Liendo, ¿verdad? Geraldine Liendo, que es experta en marketing. Gracias, Geraldine, por aceptar esta entrevista. Gracias a ti por la invitación. Todo un placer para mí. Gracias, Geraldine. Y vamos a lo que vinimos. ¿Cuáles tú entiendes realmente que son las estrategias que tú tienes que tomar a la hora de poner una campaña o un anuncio realmente? Lo más importante de las campañas publicitarias para que tengan realmente éxito es el contenido. Tienes que hacer una estrategia de marketing de contenido, especialmente para la publicidad. Actualmente lo que más funciona son los recorridos de viviendas. Si ya tienes una vivienda lista, si es para entrega inmediata, puedes hacer un recorrido. De lo contrario, si son viviendas en planos, que son los que mayormente se promocionan en los mercados de turismo inmobiliario, entonces sería bueno hacer recorridos de las amenidades cercanas que se promocionan en el proyecto, bien si son supermercados, si son plazas comerciales, ambientes nocturnos, todo eso. Visitar la zona, recorrerle, decirle qué tan cerca está, quizás grabarse con el móvil una caminata del proyecto a la distancia que tiene de la playa, porque todo eso va generando la conexión humana, que es lo que se quiere al momento de promocionar lo que es todo lo que son viviendas inmobiliarias. O sea que realmente hacer un video o un contenido simplemente con los renders, eso no está dejando realmente una publicidad efectiva. No, ya el público como que no conecta con render y esas gentes moviéndose digitalmente como se está viendo ahora con la inteligencia artificial. Ya el mercado la gente ya está saturada de eso, necesita más conexión humana. ¿Cómo tú entiendes que ha evolucionado el comportamiento de los compradores o de los inversionistas en los últimos años? Mira, después de pospandemia, lo que es el inversionista se ha documentado mucho. Ya cuando, y eso tú lo puedes aclarar acá, ya cuando el inversionista llega a ti, ya viene documentado. Ya él ha investigado en Google, ya él ha hablado con otras personas, con otros asesores inmobiliarios, porque a todo cuando ellos están interesados en comprar, a cualquier publicidad que se le muestre, a ellos todos le dan clic. Y no solamente están hablando con un asesor a la vez, sino que hablan con 5 o 6 a la vez. Y me imagino que se quedan con el asesor que le da no solamente más confianza, sino que le da la información que él ya pudo verificar. Exactamente, sí. Y también he visto que la mayoría de inversores también son millennials o generación Z. Y este tipo de comportamiento de estas generaciones es que ya ellos quieren una información ya más rápida. Por ejemplo, no son del tipo de cliente que se van a quedar 30 minutos en una llamada contigo para que le den un precio. Ya ellos la información, mándamela todo por WhatsApp, ellos te solicitan ya la información vía WhatsApp, que el momento de hacer el pago, de hacer la reserva, ya sea directamente a través de un link, porque ellos sea un clic y ya. Todo lo más fácil posible que sea para ellos. ¿Tú entiendes que es prudente realmente cuando un cliente te dice a ti, ok, tú lo llamas, mire, le estoy llamando porque usted le dio clic, bla, bla, bla? ¿Tú crees que es prudente que se le envía la información directa a WhatsApp sin realmente conocer al cliente ni saber lo que el cliente busca? No, pero ya ahí entraría la parte del asesor como tal, de manejar la reciprocidad. Ya cuando tú manejas una reciprocidad con el cliente es más fácil. ¿Por qué? Porque para tú sacarle la información, tú debes de darle algo. El ser humano somos así. Si tú me das algo, yo te doy. Entonces, si yo, por ejemplo, quiero saber de ti, cuál es el presupuesto, qué es lo que más ellos tardan o no les gusta darlo. Tú lo que vas a hacer fácilmente, tú le dices, no, yo soy tal cosa, genero tanto ingreso aproximadamente, no sé qué, y usted me dijo que tenía aproximadamente cuánto disponible al momento para hacer la inversión.
¿A qué tú entiendes que se debe que normalmente el cliente, aunque te dé clic, aunque esté interesado, no le gusta dar el presupuesto? Falta de seguridad, porque imagínate, o sea, por lo general lo que yo he escuchado de los asesores con los que he trabajado, con los que le coloco publicidad, ellos desde un inicio ya le hacen la pregunta de una vez, sin saber, sin indagar, sin romper ese hielo con el cliente antes de preguntar cuál es el presupuesto que se está buscando. Yo me imagino al pobre cliente como, cónchale, o sea, no me ha preguntado bien mi nombre y ya sabes. Exacto. Ya quiere saber. Ni siquiera me has pasado la mano y ya. Por eso te digo que la reciprocidad es muy importante. Sí, es una de las técnicas de ventas más antiguas y es una de las que más funciona y actualmente no se utiliza. Así es. Y me imagino que también, si tú no conoces al cliente, no tiene esa confianza todavía, el cliente no te va a decir cuánto tiene, cuánto gana ni nada, porque también se está cuidando él. Exacto. Entonces, realmente partiendo de ahí, ¿cómo tú entiendes que se debe de abordar desde la primera llamada a un cliente para conocerlo? Primero, saber cuál es el nombre del cliente, porque eso es importante. O sea, todo el mundo le llama, le genera la confianza desde que tú le dices su nombre. ¿Ok? Entonces, tú primero saber el nombre del cliente, saludarle. Es muy importante también hacer una investigación de mercado de donde tú estás colocando la publicidad. Por ejemplo, si tú estás colocando la publicidad en Estados Unidos, verifica con más o menos cuál es el clima de allá, no sé qué exactamente, de dónde te está generando, de dónde proviene el lead y saber que algún punto álgido que esté ocurriendo en el entorno en ese momento. Y allí va a ser más fácil tú entrarle al cliente, porque tú le puedes preguntar que cómo va su día, que le ha parecido lo que esté sucediendo en el momento, y es más fácil que el cliente se abra contigo, porque va a tener como que, wow, se está interesando en mí, más que querer venderme y averiguar sobre qué es lo que yo realmente quiero para el beneficio tuyo, porque eso lo ven de esa manera. Recuerda que el cliente o las personas, mejor dicho, o sea, todas las personas, nos gusta comprar, pero no nos gusta que nos vendan. ¿A qué tú entiendes que se debe eso? No, ya eso es parte de la psicología humana, ¿será? Eso es como, ok, yo te voy a comprar, pero no me venda. Exacto. Yo te voy a comprar. Llévame al paso que yo estoy interesado porque estoy solicitando la información, pero vamos con calma. O sea, vamos a conocernos primero, quién eres tú, o sea, por qué yo debo confiar en ti. Pero independientemente de que sea asesor, de que sea emprendedor, de que sea cualquier negocio, lo primero es documentarse. Lo primero es, según lo que me dice, tener la experiencia y ser ético a la hora de tú dar cualquier información. ¿Cómo tú entiendes que se puede construir en base a lo que tú me acabas de decir, que tú tienes que estar informado, tienes que ser ético y demás? ¿Cómo tú entiendes que se crea una marca sólida? Lo primero es no querer vender todo. ¿Okay? Porque si vendes todo, al final no te vas a posicionar en el mercado como una autoridad de algo en específico. Entonces, debes de vender, por ejemplo, posicionarte como especialista en sostenibilidad de lujo o especialista en inversiones rentables para el extranjero en cualquier sitio, en República Dominicana, por ejemplo. Entonces, allí, en base a eso, tú vas a investigar, ¿verdad?, sobre el comportamiento del cliente que le interesa ese tipo de propiedad. Eso, yo siento que eso no encajaría mucho con los dominicanos, porque los dominicanos somos expertos en todo, sin saber nada. Sí, pero precisamente por eso muchas veces entonces corren con la suerte o la mala suerte de que el cliente no siempre se queda con usted, ¿verdad? O con con la persona que lo está atendiendo, porque no está documentado 100% de lo que por la propiedad que le llegó al cliente. Por ejemplo, ¿qué tú entiendes que es una negociación de éxito a la hora de cerrar un negocio? ¿Cuáles son los puntos que hay que tomar en cuenta como para tú decir, ese lead realmente sí se puede cerrar? Lo primero que tú tienes que hacer, mira, para tú poderle brindar, lo primero que o sea, la conexión más álgida que tú puedes tener con el cliente es la seguridad. Por ejemplo, yo comencé
en mis inicios, cuando estaba joven. Pero tú estás joven todavía. Hace 20 años, no vayan a sacar números, por favor, no saquen números. Pero hace 20 años yo también comencé en el mundo inmobiliario. No a nivel turístico, pero sí a nivel de viviendas. Y lo que yo recuerdo y experimenté en el mundo de las ventas inmobiliarias fue que para tú poder brindar esa seguridad al cliente, primero tú debes de saber qué estás vendiendo, conocer absolutamente todo de la zona y del nicho, por decirlo así, de lo que tú estás ofreciendo. Porque de lo contrario, tú esa seguridad nunca se la vas a transmitir al cliente. O sea, tú tienes que vivirlo, tienes que creértelo, tienes que experimentarlo para que entonces así el cliente realmente tú le puedas transmitir esa emoción. Y ojo, que los clientes se dan cuenta cuando tú eres profesional, cuando tú sabes y cuando tú no sabes. Fíjate, por ejemplo, yo conversaba ayer con una amiga sobre eso mismo, que ella me decía, ay, yo quiero recorrer mi país antes de salir a explorar afuera y viajar afuera. Y yo le digo, y eso es muy importante porque eso te va a brindar a ti como especialista inmobiliaria y te va a abrir más puertas al momento de hacer las negociaciones con los clientes y brindarle atención. ¿Por qué? Porque tú le puedes vender, en vez de una propiedad, venderle el país. Entonces, pero como tú vas a vender algo que tú no conoces. Sí, totalmente de acuerdo contigo. ¿Y cuál es la diferencia que tú entiendes más marcada entre promocionar pudiera decir, una inversión tradicional a una turística? ¿Cuál te entiende como que es el factor clave para diferenciar ambas? La tradicional, hablamos de viviendas familiares. Ahí tú vendes un hogar, vendes un sueño. ¿Ok? Mientras que cuando tú vas a vender algo, una propiedad turística, ahí ya tú estás vendiendo un activo, un vehículo de inversión, el cual quizás una que otra vez tú la puedes disfrutar. ¿Cuál tú entiendes que es más difícil de vender? El activo. ¿Por qué? Porque ya ahí tú vas más que todo, vas a hablar más ahí tú vas a vender estilos de vida, vas a vender lo que es la parte de la rentabilidad, tienes que vender lo que es la parte de la ocupación por noche, tienes que hablar de si ahora mismo que estás vendiendo en planos, la plusvalía, ROI, o sea, son muchos factores que se van a involucrar. Mientras que ya cuando tú vas a vender una vivienda tradicional, que fue en lo que yo me inicié en una oportunidad, es mucho más fácil, porque tú ahí tú vendes emoción, vendes sueños, vendes una conexión. Y cuando tú conoces, por ejemplo, la zona, ¿qué es lo que más busca, por ejemplo, los padres? Los padres buscamos cercanía, que tengamos el supermercado cerca, que tengamos el colegio cerca, una plaza comercial, todo literalmente a 3 pasos. Uh-huh. Totalmente. Entonces, yo pienso que esa es la más fácil para vender. En cuanto a tendencia y marketing, ¿qué tendencias futuras tú ves realmente en el turismo inmobiliario? Mira, en el turismo inmobiliario, la tendencia más álgida con todo esto de la inteligencia artificial son los recorridos virtuales, de realidad virtual. ¿Okay? Ya que por lo general nosotros colocamos campañas publicitarias hacia el extranjero, háblese bien sea Estados Unidos, Canadá, Puerto Rico, Europa y algunos países latinoamericanos, que es donde estamos promocionando el Caribe o República Dominicana, es esa parte de la realidad aumentada, porque tú le llegas más fácil al cliente. O sea, que imagínate que tú tengas un cliente en Toronto, sentado en la comodidad de su hogar con su esposa, y le coloques un video con realidad aumentada, que se vea el recorrido del apartamento, cómo va a quedar. Que se sienta la día ahí adentro. Y que se sienta, exacto, que él tenga como que sienta como que esa posibilidad de tocar sin necesidad de estar aquí. Se oye muy bien. Y se les facilitaría incluso a ustedes, porque muchos clientes con el tema de las estafas inmobiliarias,
se sienten inseguros de querer invertir desde allá y muchos tienen que venir acá a verificar si realmente es así o no. Y con la realidad aumentada ya se le jugaría ese factor al cliente de que tú le alterarías un poquito la psiquis, como que dicen por allí, y él se va a sentir más seguro. Porque va a sentir como que, o sea, no tengo que ir hasta allá porque ya yo lo estoy viendo. O sea, que y ahí es parte de la emoción que tú le vas a despertar. Entonces, hablaste de las estafas inmobiliarias. ¿Qué papel tú entiendes que juegue el marketing a la hora de las estafas inmobiliarias? Porque, ojo, lo que vende no solamente son los apartamentos entregados, los proyectos ya que se han entregado, que han quedado bien. Eso la gente no lo ve. Sin embargo, te pregunto, ¿qué papel puede jugar a la hora de aclarar que no todo es estafa inmobiliaria frente a un cliente o a un comprador? Yo pienso que tienen que hacer un poco de más de énfasis en lo que está la parte de la seguridad jurídica y cuál es las regulaciones del Estado ante estas estafas. O sea, si realmente hay alguna penalidad para estos estafadores, para estas constructoras que al final no terminan cumpliendo. Y así brindarle un poco más de seguridad al cliente. Porque, por ejemplo, todas estas personas que han sido estafadas anteriormente realmente le han dado respuesta. ¿Qué ha pasado con su dinero? ¿Qué ha pasado con esa inversión que no se llevó a cabo en ese momento? Entonces, atención, gobierno de la República Dominicana. Todas esas estafas ya resueltas, las respuestas que se le ha dado a los clientes, todo lo que sí se ha entregado, también darle publicidad a eso. Porque realmente el cliente solamente ve las estafas, pero no ve, puede haber una estafa y eso hace un bullicio. Pero pueden haber 500 propiedades ya entregadas con desarrolladores y constructoras serias, pero a eso no se le da publicidad. Entonces, ¿qué tú entiendes que se puede hacer, además del marketing que puede hacer el gobierno dominicano para apalear realmente y para que la gente vea que no todo es estafa? Sí, bueno, yo pienso que no solamente el gobierno, también las mismas constructoras, las inmobiliarias, publicitar esa parte, porque para eso están las redes sociales, así como hacen contenido para vender las propiedades que tienen en su stock. También pueden hacer el contenido, hacer una investigación más exhaustiva y crear ese tipo de contenido orgánico que hable sobre ello, que qué ha pasado con esas estafas que ocurrieron en cierto tiempo, en ciertos proyectos, y las respuestas que le dieron a esos compradores que quedaron o que están desamparados, porque realmente eso nunca se sabe qué pasa. Exacto. Entonces pienso que también más que dejarle todo al gobierno dominicano, también como responsabilidad social, es importante, porque inclusive para ustedes mismos es importante, porque así eso les va a brindar a ustedes más credibilidad. Exacto. Y les va a brindar incluso al cliente que los vea, va a decir, no, espérate, o sea, esta es una persona que lo está haciendo bien, lo está haciendo diferente, porque no solamente se está enfocando en venderme, sino que también está preocupado por el que pasará mañana si a mí no me llegan a entregar. Eso es así. Y en cuanto a los puntos críticos que tú entiendes que hay que tomar en cuenta a la hora de montar una campaña publicitaria, ¿cuáles tú entiendes que serían? Mira, actualmente, con toda esta tecnología de la inteligencia artificial, por ejemplo, Facebook, que es mi fuerte, ellos han desarrollado 7 inteligencias artificiales para poder posicionar mejor lo que son todos los anuncios publicitarios. No solamente esto aplica para lo que es el sector inmobiliario, sino aplica para todos los nichos que ellos manejan. Entonces, lo importante aquí, el punto más crítico, efectivamente, o sea, definitivamente es el anuncio publicitario. Porque desde el anuncio es que tú vas a filtrar al cliente. Ya la segmentación detallada, ya eso quedó prácticamente atrás. O sea, ya no se segmenta una campaña. Se segmenta, pero como para darle alguna idea al algoritmo, de más o menos como para darle una ayudadita.
Okay. Pero realmente uno lo hace como para marcar una estrategia, pero realmente no es un factor que realmente implique un 100% en una campaña como era antes del 2026. Porque a mediados de agosto del 2025 para acá es que eso se ha implementado. Entonces, ahora ustedes la tienen un poco más difícil. ¿Por qué? Por lo mismo que te comentaba anteriormente. O sea, ustedes quieren vender todo a todo el mundo. Y ya actualmente, con estas tecnologías y con todas estas inversiones que ha hecho Meta, ya eso no sucede. Ustedes tienen que conocer muy bien el cliente al que ustedes le quieren vender, saber qué lugares frecuentas, qué perfume utiliza, qué comida, cuál es su color favorito, su comida favorita. No lo tenemos fácil. Ya lo sabes. ¿Cuál es su comida favorita? ¿Cuál es su bebida? Si le gusta el golf, si no le gusta el golf, la música que escucha. Entonces, en base a eso, ustedes van a elaborar un guión en base al comportamiento del cliente. O sea que y le van a hablar a una sola persona. Literalmente, tú tienes que ser experto, por ejemplo, en propiedades de lujo, y entonces Meta va a dirigir esa campaña a clientes que buscan propiedades de lujo. Exacto. No es que tú vas a poner una campaña de propiedades de lujo y te va a llevar a unos clientes de bajo costo. Exacto, siempre y cuando, vuelvo y te digo, siempre y cuando el video realmente esté segmentado para ese tipo de cliente. Por eso tienes que conocerlo muy bien. Porque, por ejemplo, tú vas a ir a captar una propiedad de lujo, un video espectacular, pero con una música de un dembow o un hip hop. O sea, no hay coherencia. Sí, Tiene que haber mucha coherencia. Entonces, ¿qué tipo de música escucha una persona que le gusta un apartamento en Catcana o una casa en Catcana? Jazz, bossa nova. Sí. Es ese tipo de música que tú le vas a colocar. Y otra cosa también, por ejemplo, para los contenidos publicitarios, esos efectos de que un edificio armándose, otro desarmándose, o sea, ya eso para contenido publicitario. Ya eso para el contenido publicitario tampoco está. Eso está para un contenido orgánico. Porque el contenido publicitario es como te digo, va más ahora mismo es lo que te va realmente a generar la calidad del cliente que tú quieres. Entonces, tú primero, antes de hacer un guión o una campaña, tú tienes que preguntarte, una campaña no un anuncio, tú tienes que preguntarte qué tipo de cliente yo quiero captar. O sea, que ya tú recomiendas que no necesariamente tenemos que gastar tanto dinero haciendo un video profesional, porque eso ahora mismo no está vendiendo. Exactamente. O sea, que al final nos la ponen difícil por un lado y fácil por el otro. Exactamente. Porque lo orgánico es lo que está vendiendo. Exacto. O sea, para nivel publicitario lo más orgánico posible, pero ya a nivel orgánico lo más aesthetic, como está ahorita de moda, el aesthetic, lo más aesthetic posible. Entiendo. Sí. O sea que orgánico, pero organizado. Exacto. Para que la gente no entienda que puede hacer un video random ahí, levantándose sin cepillarse ni demás. Exacto, claro. No, porque es como te digo, o sea, tienen que tener coherencia. Y cuando vayas a hacer el anuncio, saber cuál es el apartamento que vas a vender, cuál es el tipo de cliente que le interesaría esa propiedad. Y entonces, ya al tú identificar un cliente, no identificar 3 tipos de clientes. Entonces, al tú identificar ese cliente, entonces hacer tu investigación de mercado. ¿Qué investigación de mercado? Bueno, ¿cuál es el comportamiento? Lo que te mencioné anteriormente. Entonces, todas esas características te van a llevar a hacer el guión. Y en base a ese guión, entonces, en base a esas características, tú realizas tu guión, grabas tu video y ya la inteligencia artificial se va a encargar de eso. Buenísimo. Hablando de anuncios, ¿cuántos leads diarios o clientes diarios tienen que llegarte como para tú decir, sí, esa campaña está funcionando? Eso todo va a depender del presupuesto que tú le coloques, pero para que respondiendo a tu pregunta, de 3 a 5 leads por día. ¿Por qué? Porque si te llegan más hacia allí, tú eres humana y no le vas a dar el seguimiento óptimo que necesita cada uno de esos clientes, y entonces allí es muy probable que tú vayas a decir no,
O sea, los leads son de mala calidad, no sé qué, pero realmente es porque no le estás dando el seguimiento adecuado. Entiendo. No estás dando abasto para ello. De 1 a 5 leads diarios. ¿Cuál tú entiendes entonces que sería el presupuesto óptimo que debe de tener una campaña, por ejemplo, por 30 días? Mira, poniendo esa estimación de 1 a 5 leads diarios, entre 20 a 25 dólares diarios. O sea que si sacamos la cuenta, aproximadamente $750 al mes para tú entender que te puede llegar de 1 a 5 leads diarios. Correcto. Porque la gente entiende que puede poner una publicidad o una campaña con $200 y si le llega a unos 2 leads, entiende que es que la campaña no está funcionando. Entonces ahí debe de haber debe de matchar no solamente la cantidad de leads y la calidad, sino también el presupuesto. Claro, pero recuerda que también todo va a depender del engagement que tenga ese video. Y con todas estas modificaciones que ha hecho Meta también, ustedes también la tienen un poquito difícil, porque tienen que tener diversidad creativa. ¿Qué quiere decir esto? Que tú hoy en día, para que la campaña tenga un resultado realmente óptimo y un engagement adecuado, tú tienes que grabar 5 videos para una sola publicidad. Atención, Yacer. Y cada video hablando desde un ángulo diferente al mismo cliente y hablándole en primera persona. No decir a ustedes, qué sé yo qué, no. Uno. O sea, a una persona Por ejemplo, primera persona. a ti, inversionista. Exactamente. No ustedes que están buscando. Sí, entiendo. Partiendo de ahí, ¿cuántos leads tú entiendes que hay que atender para lograr una venta? O sea, bien atendido, no es que yo te llamo, no me escogiste y no te vuelvo a llamar. Mira, anteriormente la estadística era una 20, pero con todas estas modificaciones, sí, por no decir dificultades, de 1 a 50. O sea, de 50 leads, una venta. O sea, que mínimo tú tienes que atender al mes para lograr una o dos ventas entre 100, 150 personas para poder lograr 1 o 2 ventas. Correcto. Y si cierras, por ejemplo, de 21, ya eres un experto, un cerrador estrella. Y se han dado casos que me imagino que tú atiendes 50 personas y que esa campaña solamente te dio 10, por ende tú no cierras. Entonces, en cuanto a eso, no sería, ¿tú entiendes que sería o no sería conveniente, por ejemplo, vender una propiedad que dé de un 3 a un 4% de comisión en base a ese gasto que tendría un asesor? Mira, la verdad es que no he hecho los cálculos porque como no me dedico a la venta, sino a la colocación de la campaña, ya ahí sí te debería la respuesta. No, pues yo te lo voy a responder. Atención desarrolladores, atención constructores. Si usted paga un 3%, un 4% y vemos que mínimo usted tiene que tener una campaña de $750 para lograr 1 o 2 ventas, no nos deja. Entonces, no es rentable para un asesor inmobiliario que tenga que invertir, por ejemplo, en 2 campañas, $1,200 en un 3%. Cuando normalmente el asesor está debajo de una marca inmobiliaria que también le tiene que dar un porcentaje. O sea, si tú haces una venta de $100,000 y la comisión es un 3%, son $3,000. Y de esos $3,000 usted le tiene que dar un 40% a la inmobiliaria, le queda $1,000 y algo de dólares. Pero si usted tuvo que ir a Cap Cana, a Punta Cana, a Las Terrenas, a atender a ese cliente, usted tiene que pagar viáticos, tiene que pagar gasolina y demás, tiene que ir bien representado. Entonces, literalmente, en un 3, un 4%, el asesor inmobiliario está trabajando gratis. Por ende, la mayoría de las inmobiliarias no aceptan clientes que pagan un 3%, porque no es rentable ni para la inmobiliaria ni para el asesor. Y lamentablemente el asesor trabaja por su dinero. No, y si tienes que hacer el video, lo tienes que hacer tú, la misma publicidad, la misma promoción la haces tú, menos todavía, porque ¿cuánto no te cobra un editor y un filmmaker? Sí, eso es sin contar que tú tienes que tener, como tú decías anteriormente, mínimo 5 videos. Exacto. Tú tienes que pararle a alguien para que te firme.
Pero, por ejemplo, y si esa persona que firma no te puede editar, buscar un editor. Luego de que tú tienes que pagar por que te firmen, por editar, pagar la campaña y demás, o sea, están trabajando gratis. Así No mismo. no es rentable. ¿Qué tan cierto es que se dice que el botoncito promocional, por ejemplo, yo entro a Instagram y le doy a promocionar algo que ya tengo ahí, ¿eso funciona? No. Realmente eso es botar tu dinero a la basura. ¿Por qué? Fácil, porque ese botón está creado para generar reconocimiento, para generar tráfico, más no para vender. Por ello, ellos tienen una plataforma bastante robusta, que es el administrador de anuncios, que es específicamente para captar ese cliente potencial que tú necesitas. O sea, si tú lo que quieres es reconocimiento y ganar seguidores, sí funciona. Sí. Pero no para ventas. No para ventas. Por ejemplo, ellos tienen un truco, como toda... Como toda empresa. como toda empresa, exactamente, que en los primeros 3 meses o los primeros meses o las primeras semanas te va a funcionar perfectamente y tú vas a decir, wow, me están llegando clientes de calidad, buenísimo, excelente. Pero mi amor, esto es una alegría de ti, sí que eso es nada más para emocionarte. ¿Por qué? Porque el Facebook, la Meta, funciona como un casino, tal cual. Y la máquina tragamonedas es el botón promocionar. Entonces ellos te enamoran, te empiezan a mandar clientes buenísimos al principio, pero ya después de un tiempo te empiezan a llegar pura basura. Y ahí ya caíste en el gancho. Gracias. ¿Verdad? Y entonces lo mismo sucede también con el Ads Manager, es lo mismo, porque nosotros no, Facebook trabaja con una categoría, ¿verdad?, de cobro que es de subasta. Al mejor postor, mejor demanda, o sea, mejor calidad del Mira, leads. no me sabía eso. Entonces, mientras tú más presupuesto le coloques, mejor resultado vas a tener. También hay algo importante que antes de irnos me gustaría aclararlo, que me lo comentaba hace poco una asesora, que ella me pregunta que si el proyecto es tan económico, que por qué salen tan caro un lead o por qué tienen que invertir más dinero. Pero actualmente, con todas estas modificaciones y todo el dinero que Facebook ha invertido en sus algoritmos y en sus inteligencias artificiales, para ello es irrelevante el costo del proyecto. El costo del proyecto para ti es relevante porque tú eres la que lo estás promocionando, pero para ellos no. Ya en el momento que ellos detectan o que el algoritmo detecta que es una inversión inmobiliaria, ya ellos saben que eso es dinero. Así cueste 40,000, 30,000, 60,000, 80,000 dólares. Es dinero. Y el comportamiento y el trato va a ser el mismo para todos. O sea que en vez de yo promocionar una vivienda o un proyecto de bajo costo, sabiendo que me puede salir el costo por lead al mismo precio de promocionar una de lujo, pues prefiero promocionar una de lujo. Exactamente. Sí, realmente. Entonces, lo otro importante es que, por ejemplo, que quería también llegar al punto es que ellos trabajan como una subasta y la publicidad es una inversión. Y como inversión tiene riesgo. Y las inversiones se tienden a clasificar en 3 niveles, ¿ok? Que es bajo, medio y alto. Y en Facebook, al ser una subasta, que al mejor postor, mejor calidad, esto es y tiene tantas variantes, o sea, depende de tantas variables, para poder ser exitoso o no, es una inversión de alto riesgo. Y eso deben tenerlo mucho en cuenta. Que muchas veces le echan la culpa al colocador o al traffic manager porque no está haciendo su trabajo como es, porque le llegaron puros clientes basuras o que el número de teléfono no está adecuado, que no se puede comunicar, que esto, que lo otro. Pero realmente, o sea, son tantas variables y en una inversión de alto riesgo hay de todo. Atención, asesores, Geraldine no es Meta. Deseara yo. Geraldine, ¿tú haces solamente promociones o campañas a nivel de inmobiliario o de otro tipo de marcas o de emprendimientos? Actualmente estoy desarrollando una estructura, ¿okay?, de varios colaboradores, expertos en temas diferentes a nivel de plataformas de colocación de anuncios.
yo como experta en Meta Ads y tengo 2 personas en Google para Google Ads y para YouTube. Entonces, en base a eso, ya me estoy enfocando en atender a inmobiliarias, constructoras y desarrolladoras para ese tipo de servicio. O sea, que tu público va a ser ese tipo de servicios, no van a ser asesores, no van a ser emprendedores y eso. Por ahora no. Por ahora me estoy enfocando ya en la parte más gruesa, ya si crezco un poco más, tengo más colaboradores a mi cargo, entonces sí podría quizás abrir un paquete más pequeño, más cerrado. Ah, perfecto. Bueno, Geraldine, muchas gracias por tu entrevista, me encantó. Yo espero que cuando abras tu portafolio de asesores me tenga en cuenta para publicitarte, para publicitarme contigo. Por supuesto. Muchísimas que sí. Gracias, mi amor. Gracias a ti. Y esto fue Turismo Inmobiliario.